Muy buenos días a todas y a todos. Les damos, Bruno y yo, la bienvenida a esta sexta sesión del ciclo de ponencias sobre el lugar. Y en el día de hoy tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a Julie Sedou. Julie es una artista plástica egresada de la Academia de las Bellas Artes de Bruselas, en Bélgica. Y gran parte de su práctica artística tiene que ver precisamente con la noción del lugar, que ha trabajado a partir de, en particular, de la práctica del dibujo. Y de ahí lo que creo que nos va a exponer tiene que ver con las relaciones entre la noción de lugar, la noción de comunidad, y cómo es que se inventan estos lugares. Julie ha inventado también prácticas que llama o que ha titulado, creo que nos hablará de esto también, residencias en calle, lo que es precisamente una práctica del lugar, pero de un lugar particular, un lugar abierto, un lugar en la intersección de encuentros posibles. Y todo eso afecta y contribuye a su manera de practicar las artes. Así que me alegra que esté con nosotros Julie hoy en el día de hoy para presentar su acercamiento a la noción de lugar. Así que muchas gracias, Julie, por haber aceptado nuestra invitación y te cedo la palabra con mucho gusto. Gracias, Etienne, y muchas gracias también a Bruno para la oportunidad y la invitación. He titulado esta intervención Trazar los lugares entre ausencia e inscripción, y voy a hablar del lugar desde mi práctica de dibujo. Mi interés en el lugar viene del hecho de que en mi historia personal he cambiado de ciudad todo el tiempo. He vivido en diferentes ciudades como Dijon, Pontarlier, Besançon, Aix-en-Provence, Strasbourg, Lyon, París, Bruselas, Lille, y hay otras. Y no tengo la impresión de habitar en ninguna parte. Y los lugares a los que me siento más pertenecer son aeropuertos, estaciones y trenes. Y mi primer proyecto serio en dibujo era de ir en la estación de la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y preguntaba a la gente cuánto tiempo tenían para dibujarles sobre mi cartón. Lo que me gustaba allí era que este sitio juntaba gentes de los townships, viajeros, trabajadores y también personas sin techo. Es decir, una diversidad que no se podía encontrar en otras partes de la ciudad. Y después de esto, estudié el dibujo en Bruselas con esta idea de ver cómo se puede abrir la práctica del dibujo a los encuentros y celebrar estos trayectos y movimientos entre los lugares, pero sin hacer ilustración o un diario de viaje, pero más inventando una forma plástica. Y ahora, hace 3 años que trabajo con huellas del suelo que hago en la calle en diferentes ciudades. Y después trabajo de nuevo sobre estas huellas en el taller. Es decir, tomo la materia sensible del suelo como materia primera y puede ser terrenos, valles, veredas, plazas públicas o sitios que cruzamos todos los días, pero a los que no dedicamos atención. Y dibujar esto es una manera quizás de contar un poco diferentemente un hábitat de la ciudad. Uh, una pequeña precisión, lo que voy a decir aquí lo veo como una puntuación en mi trabajo sobre el lugar. Es un trabajo continuo y las formas, las imágenes que voy a mostrar son momentos en este trabajo y no se trata de dar una respuesta definitiva frente a los problemas del lugar. Veo el dibujo más como un laboratorio de formas que con el tiempo convoca preguntas diferentes. Pues aquí voy a hablar de 3 años de investigación plástica sobre el lugar. Hay que ver que es muy joven en la constitución de una obra,
Es decir, que estoy siempre en el principio. Sin embargo, el problema del lugar ya estaba presente antes en mi práctica, desde hace 15 años, y ha aparecido de manera autónoma. Por eso quería empezar presentando cómo el lugar apareció en mi trabajo y después entraremos en las preguntas de esta aventura del dibujo. Pues, ¿cómo apareció el lugar en mi trabajo? Bruno puede... Sí, perfecto. Ya estaba presente el lugar, pero no lo sabía. Y la palabra lugar apareció después de las huellas en la calle. En la izquierda tienen una imagen. Había trabajado con el espacio de la comunidad, tomado como un sistema de elementos diferentes que entran en relación. Y veo la comunidad como un espacio de los posibles de diferencias mantenidas abiertas. Lo que es importante frente al lugar es que mi presupuesto era que este espacio de la comunidad no estaba definido inicialmente, a priori, sino que se estaba formando de manera coextensiva con los acontecimientos, aquí los elementos del dibujo. Y así es un espacio que se inventa al mismo tiempo que la forma, y me parece que esta dinámica es muy cerca de la operación del lugar. A la derecha, de manera más figurada, había dibujado maneras de juntar piedras en pilas a partir de muros pequeños, lo que tenía que ver no solamente con la comunidad, sino también con la construcción del habitar y también la gravedad. Y a partir de estas preguntas, lo que pasó es un cambio muy importante en mi proceso, por múltiples razones. Siguiente. Primero, no tenía espacio para habitar en mi casa porque mi taller era mi salón. Así que empecé a dibujar este lugar de habitar y de creación. Siguiente. Y cuando había agotado las imágenes del taller, empecé a hacer huellas de mi parque. Y fue una sorpresa total porque funcionó bien y tenía algo que ver con el suelo y el habitar. Además, en este momento, hay que decir que no podía viajar, ir de residencia artística, porque tenía un trabajo fijo en mi ciudad. Y me he dicho, pues, si no puedo mover, voy a dibujar los lugares aquí, al pie de mi edificio, directamente en la calle, con huellas del suelo. Y es lo que había llamado una residencia en calle. Sí, y así es como empecé a dibujar el suelo en las ciudades. Y mi sueño era de imprimir los suelos en los que andamos en la ciudad y llevar el dibujo a la afuera. Ahora entramos en las preguntas del dibujo. Para empezar voy a hablar, gracias Bruno, de la inscripción del lugar con las trazas. He titulado la intervención Trazar los lugares entre inscripción y ausencia porque desde el momento en que empecé a hacer huellas para trazar el lugar, entré en un proceso donde el decir del lugar sigue desapareciendo como en una regresión permanente, lo que puedo llamar ausencia. Pero esto no significa que la traza no sirva para nada. Es una regresión que nos permite, tras el trayecto, de abrir algo del lugar y de abrir quizás un discurso. Y con la imposibilidad de fijar el lugar, porque no es simplemente un sitio delimitado, se abren también potencialidades y una infinidad de maneras de activar este lenguaje del lugar, de hacerlo hablar. Aquí les presento un trayecto de dibujos. Era el primer proyecto de residencia en calle y tomó forma con una primera exposición para que hice una serie de huellas en 3 ciudades, Biarritz en el sur de Francia, Lille en el norte donde vivo ahora
y Londres. Y aquí está, por ejemplo, una serie de Biarritz, Rue d'Espagne, en la calle de España, y son diferentes huellas que vienen del mismo lugar. Ok. Ahora, siguiente, Bruno. Hay algo particular en hacer huellas y ahora voy a hablar del proceso, del procedimiento, porque si hay algo particular en las huellas es que la gente quiere saber cómo es hecho. Pues el proceso, que lo he desarrollado durante un año, utiliza una técnica de monotipo, es decir, que permite imprimir solamente una vez a partir de un soporte de plástico en la derecha. Es un plástico flexible y que pongo sobre el suelo y que entinto para recordar los relieves del suelo como una huella digital. Y después lo transfiero al revés sobre el papel. Así que no hay traza sobre el suelo, sino en la hoja. Y siguiente, Bruno. Según la textura del suelo, se producen imágenes más o menos rayadas, oscuras, lisas, que permiten reconocer el relieve del suelo o no, y funcionan un poco como el proceso de serigrafía, pero la diferencia es que puedo imprimir en todos los lugares con un dispositivo para armar. Y siguiente. Bueno, pero sí, es unas antes, ¿no? Sí, perfecto. Aquí hay un riesgo de identificación, porque voy a mostrar que estamos más en un proceso de desgaste del lugar que de restitución. Y no es una propia huella digital del suelo, sino trazas estropeadas. Siguiente. ¿Por qué hablo de trazas estropeadas? Es el problema de la ausencia que viene aquí. Hemos tenido un debate con Bruno y Etienne sobre los términos huellas, trazas y marcas. Podríamos hacer un seminario entero sobre estos términos. Pero me parece que la huella indique más el proceso, cómo es hecho, la técnica, mientras que la traza cuestiona la posibilidad de quedar en el tiempo. En mi trabajo, las trazas no son simplemente restos del lugar. Por ejemplo, si uno quiere restituir los lugares, que es el gesto de la inscripción, no hay marca suficiente, como si podríamos coleccionar imágenes de un lugar que lo dirían totalmente. Por ejemplo, las postales, como mucho, sean metonimias de un sitio, pero no agotan sus potencialidades. Y así me pregunto, ¿cómo hacer imágenes del lugar, dibujos en mi caso, que no caigan en una sobreidentificación del lugar? Es decir, que no lo encierran en una representación artificial, enclaustrada en un punto de vista único o en una significación fijada. Porque en mi entender, el lugar actúa en una confrontación permanente de trayectos, recuerdos, apellidos, fuerzas de transformación, maneras de habitar, etc. Y quizás haya una violencia del gesto cuando uno quiere reducirlo, el lugar, a una colección de vistas o a coordenadas matemáticas del plano horizontal. Aquí ven huellas hechas en París y hay múltiples huellas que entran en conexión y que forman una pila. También hay que decir que el deseo de hacer imágenes del lugar puede ser también un deseo de fijar de una vez nuestros recuerdos, y así hay una fantasía quizás de materializar el apego afectivo para tal o cual lugar. Y mi trabajo se podría entender así como una colección de recuerdos, de muestras del lugar. Pero
los lugares no se pueden recoger en una sucesión que sería un proceso cronológico lineal, porque la operación del lugar me parece mucha más que lineal, es multidimensional y dinámica y nos cambia también a medida que lo acercamos. Así que mi pregunta es más, ¿cómo producir una imagen que sea responsable frente a este contenido activo o podríamos decir dialéctico, para citar Benjamin, y este contenido activo del lugar y de supervivencia que abre sus posibilidades? Y quizás el enfoque sensible, aquí las trazas y la textura del suelo, gracias Bruno, nos permite acercar el lugar de otro modo de que una imagen llena. Y se trata de dar cuenta, por un lado, de la supervivencia con la traza, la inscripción, y por otro lado, deberíamos dar cuenta también de una falta, de lo que se mantiene ausente del lugar, aún las tentativas para decirlo. Eso es muy bien resumado por Maurice Blanchot en Le Pas au-delà, que ha escrito sobre la escritura y dice, cito, marcar es hacer que las trazas no hacen referencia a la marca y siempre se multiplican y se superponen, trazas por trazas, no para ser descifradas, sino para borrarse pluralmente. Para continuar sobre esta desidentificación del lugar, quería también entrar en las huellas del punto de vista de Georges Didier Berman, que ha escrito un texto sobre una exposición Huellas, y se llama el texto La semejanza por contacto. Hay que ver que las huellas del suelo en mi trabajo no sirven para restituir el lugar y no serían más fiel al suelo que otro tipo de imágenes. Es que no hay identidad entre una imagen y su significación, y es el caso también para las huellas. Y como lo muestra Georges Duberman, la huella todavía abre su modelo porque es una duplicación, hay una infinidad de huellas posibles, es un juego. También hay accidentes en el proceso. Y también utilizó transformaciones como interrupciones, cortes de los bordes, combinaciones, y todas estas variables entran en este juego de hacer una huella. Así voy a citar Georges Duberman. Entre cómo una huella es hecho y cómo se presenta sobre la mirada, las paradojas aparecen por todas partes y nos fuerzan a volver sobre nuestros pasos, a considerar y abrir los ojos de nuevo sobre un acto, hacer una huella, mucho más ingenioso, mucho más sabio, que parece bajo su apariencia falseada de simplicidad. La paradoja revelando retrospectivamente que la evidencia inicial no era una, que el juego de la huella era complejo desde el principio. Así que hay muchas variables desde el principio. Además, quería decir que mis trazas son trazas a la potencia. Y quizás, Bruno, puedes ir antes. Primero, trazas al cuadrado, porque son huellas de trazas en el suelo. El suelo me interesa porque está ya lleno de dibujos, de restos de pasos humanos. Así que el suelo de la ciudad ya es una huella de pasos que crean el relieve de la ciudad. Y son también huellas a la potencia porque las trazas de un lugar después, y es lo que ven aquí, se combinan con otras trazas en el mismo dibujo o en una serie de dibujos que van a funcionar juntos, y también en la imaginación del espectador que hace las conexiones. Por eso
podrías decir que no hay realmente trazas propias del lugar, sino quizás trazas de relaciones con un lugar que abren potencialidades. Y si hay una representación de estas potencialidades de relaciones, esta identificación ocurre más al nivel de cómo se juntan las. Y eso es un punto muy importante que muestra Etienne en su libro, es que el lugar tiene un poder de juntar. Y podemos tomar el ejemplo del puente que junta los dos lados del río, pero es muy, muy complejo, pero sí, es un poder. Pues hasta ahora hemos visto que la traza no totaliza el lugar, hay ausencia y quizás peor, todo pasa como si el lugar se extendiera a medida que trazamos. Podríamos hablar de una deuda infinita respecto al lugar. Sin embargo, en este trayecto de pérdida se abre eh, lo que llamo la potencialidad de juntamiento y esto es lo que voy a discutir después. Siguiente, Bruno. Sí. Pues voy a hablar de trazas activas, es decir, que podrían hacer un movimiento de reidentificación desde la ausencia. Vamos a entrar en algo más concreto, que es la elección de los lugares donde voy a dibujar y por qué las veredas. Pues tengo la impresión que las veredas funcionan como un horizonte en ciudades donde el horizonte ha desaparecido con la construcción vertical, a lo menos aquí en Francia, y las veredas virtualmente conectan todos los sitios de la ciudad donde se puede caminar y también definen sus límites, donde no hay más veredas, es el fin de la ciudad, porque no hay esta posibilidad de proximidad entre los habitantes. Pero esto no es muy científico, es es mi impresión. Y me gustaba la idea de un horizonte debajo de nuestros pies, y no a lo lejos, como en las representaciones clásicas, en los cuadros del Renacimiento, por ejemplo, con la perspectiva. Y hay una dimensión vertical que tomar en cuenta. Además, con la veredas, mi gesto revaloriza zonas que no están pensadas para llevar trazas, porque la prioridad de estos sitios es funcional. No me voy en lugares también donde hay una carga simbólica muy importante, como hiperlugares. Prefiero lugares comunes, banales, olvidados, porque aquí la potencialidad simbólica puede inventarse. Esta valorización ya es un movimiento de lo que llamo reidentificación. Y ahora vamos a ver cómo funciona en las composiciones del dibujo. Sí. Tomo el lugar como una mesa de operaciones para el dibujo. Aquí es un esquema de los diferentes niveles de significaciones en el dibujo. Quizás las trazas de los lugares son un antídoto de las imágenes llenas y quizás tengan que estar consideradas como fuerzas activas con potencialidades de significaciones múltiples. ¿Y por qué hablo de mesa de operaciones? Porque serían operaciones de espaciamiento en dos sentidos. Primero, las huellas toman plaza en el espacio del dibujo, el lugar de la obra. Y segundo, esta operación de espaciamiento consiste también en mi trabajo en celebrar a lugares menores donde no se puede habitar realmente, y son lugares sin apellidos, descalificados y que son micro lugares como las veredas.
Así estas operaciones pueden servir para contar de otras maneras cómo habitamos nuestras ciudades y pasar bajo de la actitud habitual de la modernidad occidental que usa de la perspectiva, de la técnica y de los satélites para hacer entrar a los lugares en sus propias representaciones y sistemas de pensar. Siguiente. En este sentido, el lugar, que no es simplemente un sitio, se forma de manera coextensiva con nuestras experiencias, lenguajes y memoria. El lugar en mi dibujo quería hacer una memoria, diría, activa, que toma formas tras los desplazamientos, las conexiones entre un sitio y otro, y construyen después una red que es en movimiento permanente. Y de vuelta, el lugar da forma a nuestra existencia e identidad también. Etienne en su libro ha mostrado muy bien que el lugar habla como un lenguaje y es decir, que nos configura de manera plástica todo el tiempo. Siguiente. Es lo que está en juego en la composición de los dibujos. En estos sistemas, las trazas de los lugares también deben de ser activas y transformar los sistemas, es decir, crear historias posibles. Y también Etienne ha hablado un día de tornadas de lugares y es de una manera casi literal lo que pasa en mi taller. Y ahora estoy trabajando en estas maneras de decir, es decir, que el sistema no es terminado ya. Una parte para hablar de reidentificación. Por ejemplo, puede tener lugar con los títulos. Por ejemplo, como tenía que elegir un título de exposición, he elegido Welcome Home, bienvenido en mi casa, porque tuve la impresión que de todas formas, estos dibujos formaban mi casa, donde me siento habitar, porque yo tenía una relación muy especial con estos lugares, más que tengo relaciones con mi propia ciudad, mis raíces o mi apartamento. Y eso participa también de la reidentificación. Y para concluir, voy a hablar de la posibilidad de hacer un relato de otro tipo. Es decir, la pregunta es de saber cómo pasamos de la estratigrafía al relato. Me gusta mucho el término sugerido en las otras sesiones de estratigrafía activa, porque puede indicar al mismo tiempo el modo de impregnación mental de los lugares a nivel subjetivo, que no es voluntaria, tan como el gesto de las trazas que están hechos a propósito. Y las huellas son un modo de hacer lugar y proceden así de este doble movimiento de trazar capa tras capa, es decir, tras las inscripciones, y también de abrir un discurso entre las formas. Eso lo resumo así. Traigo algo muy frágil, el dibujo, en el mundo violento que es el de la calle y de la materia, y hago sobrevivir los dibujos, volver y decir sus lugares. Y ahora estoy trabajando sobre este decir. Pues en este momento, siguiente, bueno, me pregunto cómo insertar referencias de otros tipos textuales, figurativas en los dibujos, puede ser escrituras, etc., para añadir una dimensión de narratividad con un juego de legibilidad. Y se trata de reconstruir un relato o discurso también al nivel simbólico. Y una pista será mi conclusión.
es de trabajar con los principios del emblema. El emblema es una forma de imagen donde hay un intercambio entre el dibujo, la leyenda y la idea. Siguiente. Sí, se ve aquí. Hay diferentes niveles de información y son tres maneras diferentes para decir la misma cosa. Habitualmente son adagios, contenidos morales. Y precisamente es en la repetición, que es una tautología, que es posible construir una significación a posteriori, después. Y el emblema nos sugiere o no muestra la cosa misma, aquí para nosotros sería el lugar, sino que funciona como un texto, una máquina de signos, y produce una destabilización del sentido. Y pienso que en nuestro caso del lugar, esta desestabilización, perdón, puede tener que ver con el exilio, un exilio que sería una salida de los lugares propios, lugar del sujeto, apellido, o lugares que justifican una identidad cerrada debajo de la ley del país, de la ciudad. Pero esto ya es una interpretación y no es mi parte de trabajo. Ahora voy a abrir las preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julie, por tu magnífica presentación y no solo el texto que nos has presentado, sino también los comentarios que hiciste sobre tus propios trabajos, que que encuentro que es una forma de no solamente de tener un discurso abstracto sobre una práctica, sino de mostrar a la gente cómo es que se hace la práctica. Y creo que eso es también también muy bienvenido. Así que muchas gracias. Y abrimos entonces la ronda de preguntas y de comentarios. Cualquier comentario o pregunta es bienvenido. Muchas gracias, Julie. Yo había escrito algo en el chat, pero te lo comento más o menos. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Sí, se ve. Que me recordó mucho lo que tu práctica, digamos que dialoga con algo que comenta Pere Jaume sobre el asunto de pesar en el lugar. Parecería que puede ser, o puede ser lo contrario, eso es complicado, ¿no? Pero lo de la huella o la traza que tú extraes del suelo, ¿no? De la superficie, podría tener su paralelo con lo que él dice de que es necesario pesar en el lugar en lugar de desplazarse en el espacio. Me sonaba un poco a esa discusión. Y él también tiene todas las reflexiones y textos que están ligados al caminar como práctica artística, o incluso a lo que tú comentabas de cómo es posible o no salir caminando de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Sí, muchas gracias. Me gusta el término pesar en el lugar. Exacto. Pero en su pregunta en el chat también hay la pregunta del taller en la calle. Uh-huh. Pienso que sería un sueño si podría ser en la calle mi taller, pero pienso que, sin embargo, tengo los dos espacios, los dos lugares y que se funcionan ambos. Pero mi sueño era de hacer en dibujo como los fotoreporters, con un kit para ir de las ciudades. Pero este práctica del caminar es muy presente también en las pinturas de paisaje y Uh-huh. En mi trabajo es un momento de concentración y participa
de lo que voy a crear. Lo de habitar el lugar lo preguntaba o lo observaba porque, como tú muy bien decías, y está por ejemplo en los textos de Benjamin también, tenemos esa idea de que el espacio público, la calle, no es habitable, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. trabajar en la calle o crear en la calle o lo que tú haces en la calle, ¿no? Parece que es una forma de vivir la calle, de habitar la calle, se podría entender en ese sentido, ¿no? Aunque sea temporalmente, no sé. Sí, sí, exactamente. Es una manera también de decir que se puede habitar aún en los lugares que no sirven para hacer trazas. Y esto sí, es político también. Ujú. Sí, puedo añadir algo, una pregunta. Presentaste, Julie, la noción de que el lugar es estropeado. Es decir, que el lugar no es lleno, completo, perfecto. Es así como lo entiendo. Pero me pregunto, sobre ese sentido del carácter estropeado del lugar. Eh, Estropeado lo entiendes por referencia a lo que sería un lugar completo, perfecto, sin daños. Y mi pregunta es saber si este lugar de referencia sigue siendo para ti un lugar o no, o si el carácter estropeado es constitutivo del lugar. Y si lo es, eh, me pregunto si la palabra estropeada sigue teniendo sentido si el lugar es así. Estropeada, para decirlo quizás de manera más breve, estropeado parece implicar implícitamente un estado de perfección. Pues si y me pregunto si este estado de perfección para ti es todavía un lugar, y si no lo es, ¿qué queda de lo estropeado, del lugar que llamas estropeado? Wow. La, el término estropeado para mí es más para las trazas que el lugar. Son trazas estropeadas. Es decir, que es en la manera de contar los lugares o de dar cuenta que hay una falta. Ahora, si la pregunta es saber si hay un lugar de referencia positivo, pienso que sí, eh, pero que no se puede render en un discurso eh, como has hablado de Perec en sus descripciones de las ciudades, no se puede agotar en el discurso, pero existe en la realidad, sí, pienso. Sí, gracias. Es que me confundí entonces entre la noción de lugar y de trazas, así que ahora entiendo mucho mejor lo que sugieres con esta noción de trazas estropeadas. Y tenía otro comentario, otra pregunta para que nos expliques. Hablaste brevemente de una imagen responsable. Y podrías explicar lo que entiendes a través de esa expresión, que es una imagen responsable. Sí. Em, pues es que vivimos en un mundo que ya está lleno de contenidos visuales y en el dibujo, también en la pintura, pienso, no sé si es el caso para todos los artistas, pero tenemos una responsabilidad frente a la producción de imágenes que van a añadirse al mundo de imágenes que ya existen.
Y es un cuestionamiento fundamental que es político también en nuestras prácticas de artistas plásticos, para abrir estas imágenes y quedarlas abiertas. Y cuando hablo de abrir, es abrir del lado del soporte, de la terminación de la obra. También es la pregunta del el estatuto de la escritura de los blancos y cómo se muestra, y también la participación del público, etcétera. Es decir, es la pregunta de la postura enunciativa del autor de la obra, también su signatura, y cómo habla de sí mismo. Y pienso que para crear imágenes no sobre el lugar, pero eh, tras el lugar, deberíamos formar una política del lugar al mismo tiempo que las inscripciones, es decir, una enunciación que no lo traiciona el lugar, y que no le hace pasar en un régimen de dominación cuando justamente este lugar está determinado como lo que hay que ver, como en las postales o los monumentos. Ahora estoy usando esto. Es una manera muy que encierra el lugar en un punto de vista y que cierra la imagen. Pero, gracias, pero entonces tú piensas porque lo que enseñaste con la taza, con el dibujo, no se ve, no lo vi Sí, muy bien, no sé qué. no tengo mi cámara, pero Ah, ok. Ok, es pero una taza con imágenes de Washington donde no fue. eh, para ti, no, porque aquí son representaciones de una ciudad capital. ¿Piensas que es el carácter de esta imagen que encierra la representación y nos propone una visión bastante limitada de Washington? Pero digo, lo sabemos, ¿no? Sabemos que esto no es Washington, D.C. de cierta manera, como... Así que mi pregunta es saber si para ti hay aspectos formales del dibujo, de la fotografía, que no sé, perdón, si hay aspectos formales del dibujo, de la fotografía o de la pintura o de cualquier práctica representativa que hacen que la representación de estos lugares sea más o menos abierta y más o menos responsable, o si es más bien en la manera de tener un discurso sobre estas imágenes. No es lo mismo presentar la taza que nos presentas y decir, bueno, esto es Washington, D.C. y decir, bueno, miren, esto es meramente una representación anecdótica, cómica quizás, de la ciudad. Mm. Eh, Sí, es muy importante porque hay que distinguir, no es porque hay una figuración y una representación de la ciudad que podría ser una alegoría, como en las pinturas de Chagall hay la Torre Eiffel, eh, pero no es porque hay elementos más figurativos que cierra más la imagen. Pienso que la distinción se hace más en la manera en que en el cuadro hay diferentes niveles de discurso. Por ejemplo, hay la imagen y la referencia, pero también hay elementos profundos o que abren en el profundo, y el cuadro no es un plano horizontal, es una dinámica de niveles de significaciones. Y cuando muestro la taza, es un nivel literal en un sentido, mientras que en las pinturas, por ejemplo,
de los paisajes, etcétera, hay posibilidades de abrir el soporte, el contenido de la iconología y también abrir las referencias que van a jugar con otras. eh, pero tú tienes razón también con después el discurso que está tenido sobre la obra, que también participa de cerrar o no una obra. Y podríamos hablar muy mal de una pintura de Chagall también y cerrar, si queríamos decir que es una perfecta representación de París, por ejemplo, sin dar cuenta de sus viajes y de sus multi-identidades que tenía con Rusia, etcétera. Sí, gracias Julie por esa contestación muy abarcadora que me ayuda mejor a entender tu discurso y tu presentación. Am, Creo que Bruno ha levantado la mano. Hola otra vez. No, era un comentario por encima que me imagino que está más o menos presente y pensado, pero no sé si lo estamos considerando entre todos, ¿no? Que es que, por ejemplo, yo en lo que escribí para el encuentro lo mencioné por encima, pero hay toda esta discusión sobre la jerarquía de los sentidos, ¿no? Que si y volviendo a un tema que menciona Julie, ¿no? La idea de que la vista es superior al olfato, al tacto, etcétera, ¿no? Entonces, con la cuestión esta de los procesos de Julie, ¿no? El hacer, marcar huellas, en el fondo eso es trabajar de alguna manera con el tacto o con algo que pareciera sustituir el tacto. Así que estamos creando imágenes que dialogan con otro sentido, ¿no? Con un sentido que no es la vista, de alguna manera. Sí. Y por eso es que de alguna manera también se está combatiendo la distancia con lo que se observa, ¿no? Comparando con lo que estabais hablando ahora, pues claro, un paisaje, una postal es la creación de una perspectiva de alguna manera, claramente estar diciendo que estás fuera de lo que observas. En cambio, la huella está conectada físicamente con lo que lo produjo, no hay una distancia. Está el plástico, claro, pero no sé, era un comentario solo. Sí, es muy interesante y quizás es un punto de separación con mis colegas que hacen paisajes y no sé por qué ahora, pero hay este elemento del tacto, sí. Um, pero no sé si en mi trabajo las huellas van a quedar, no sé cómo va a cambiar y, y sí, no puedo decir, pero es un elemento de distinción que podría ser útil, sí. Incluso se puede trabajar con el concepto de la sinestesia, ¿no? De cómo los diferentes sentidos se combinan o se refuerzan uno al otro, sugieren uno al otro, que es otra manera Sí, sí, de sí, plantear lo sí. mismo. Esto es una pista también para hacer, para contar y hacer trabajar en este decir. Y hay también gente que me han dicho de mezclar, por ejemplo, du son, ¿cómo dice ça? Em, Sonido. sonidos, sí, sonidos que podría tomar en la calle. Y sí, sí, son pistas para las exposiciones, para ir más allá, por ejemplo. Mm. Había una mano de una mujer, pero Hola, soy yo. hola. Hola Julie, muchas gracias, súper interesante. Quería saber si en tu proceso tú hacías el esfuerzo, o no, lo contrario, de crear distinciones entre las ciudades. O sea, un esfuerzo entre que se pudiera distinguir la calle en Londres, de la calle en Francia, de la calle en los otros lugares por medio del color o de cambio en la técnica.
Porque pensando en todo lo que hemos hablado y lo pensé especialmente cuando enseñaste la tasa, pensé en todo este esfuerzo de la ciudad en crear un branding, de crear o sea, el branding de París, la Torre Eiffel y ciertos edificios, o el branding de lo que puede ser Washington, D.C. con esos edificios específicos que tiene la tasa. Entonces, si tu trabajo de cierta forma como que quieres revertir eso, en el sentido de que la persona que pueda ver una imagen tuya no diga, ah, eso es en París, sino que quede abierto a la posibilidad de que esto puede ser en un lugar en específico o en cualquier otro. Y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias para esta pregunta, porque es una enorme pregunta. Ahora no se puede distinguir entre las ciudades y no sé si es bien o mal, porque quizás es bien porque una vereda de París quizás no es tan diferente que una vereda en África, no sé. Pero también hay el problema de hacer algo de por ejemplo, de los modos de escrituras, de llamar las calles, que son modos propios a la ciudad. Y hay una posibilidad de jugar con los codos, con los, Códigos. los códigos, gracias Etienne. Eh, Ahora no lo hago y se puede reconocer las calles en los títulos, pero el lenguaje introduce un nivel también de confusión, por ejemplo, porque la calle de España de Biarritz, también en Bruselas, hay una calle de España, así que en la exposición en Bruselas, la gente creaba que eran en Bruselas. Y este juego con el lenguaje ya no está fijo y no sé, pero quiero que inventar un código desde de nada euh, si, au fur et à mesure, comment on dit, des mesures, A medida que... a medida que se forman los dibujos y ya es el principio y no creo, no quiero imponer un código que sería mental conceptual, pero descubrirle lo a fuerza del trabajo. Pero es todo el problema del dibujo de dónde se hace el vínculo con el lenguaje, que puede ser el lenguaje visual del código o el lenguaje de las palabras. Luisa, ¿algún comentario sobre el comentario? No, de verdad que es bien interesante y escucharte hablar realmente hace uno apreciar tu trabajo hasta aún más, porque siento que también tiene mucho que ver con tu experiencia particular de ese espacio. O sea, tal vez para ti de esa ciudad o de X ciudad, no, lo importante no es el icono arquitectónico más importante, sino esta vereda donde tú caminaste todos los días y que te llevaba a tu cafetería favorita. Entonces, es como, te digo, que es una manera de... es que sigo pensando en toda esta cuestión de cómo la experiencia de ciudad, eh, hay como checklists, como que si vas a Nueva York tienes que ir a este lugar, a este lugar y a este lugar para tener la experiencia de Nueva York. Pero termina siendo algo bien no personal, porque no tiene nada que ver con lo que a ti te gusta o con lo que es importante. Y yo creo que y también siento que, bueno, y yo creo que yo no he viajado más que tú, pero entiendo esa condición de nómada, de querer de cierta forma recordar estos lugares y de cierta forma coleccionar memorias. Así que me llama mucho la atención el trabajo, así que de nuevo muchas gracias.
Sí, sí, habíamos hablado de esta de personalización del lugar con Venecia, eh, pero también quería añadir que eh, podría hacer mi propia checklist y esto es un riesgo, así que pienso que voy a preguntar a gente dónde quieren que me vaya para dibujar sus lugares y así que es una propuesta para ir y dibujar los lugares de otra gente también y hacer quizás un torno para, para desplazar también mi propio trayecto. Eso suena súper. Siento que sería bien interesante ver las comparaciones como unos mapas de distintas ciudades, como distintos Parises, distintos Madrides, Sí, dependiendo exactamente. de... Sí, sí. Gracias, Luisa. Gracias, Julie. ¿Algún otro comentario? Todavía tenemos como espacio para una última pregunta o un último comentario. Bruno ha levantado la mano, si no me equivoco, o no sé si la dejaste levantada. Parece que la dejé levantada, pero nada, aprovecho. Eh, la última intervención, la última pregunta, claro, viene al problema que trajo Giacomo, ¿no? La distinción o no entre el turista y el que realmente vive la ciudad, ¿no? Entre la experiencia auténtica, si se puede decir eso, y la del que tiene que ir a visitar unos lugares en específico porque tiene que demostrar que estuvo ahí, en esa lógica de lo que se espera del turista, ¿no? Que son maneras diferentes de transitar y de habitar, no sé si es habitar o no, pero de estar en la ciudad, ¿no? Y Sí, sacó la mano. quizás hay una tercera figura que añadir entre la persona que habita la ciudad y el turista, que sería el visitador o la persona que sí, porque puedo ir en ciudades donde soy un turista, pero no voy a ir en los hiperlugares y voy a dibujar y es otra manera de estar en una ciudad sin apropiar este contenido de turista. Sí, porque es un poco soy yo de nuevo, la idea de quizá de si tú te preocupas por el lugar, que es un poco lo que propone Attili sobre, ¿cómo se llama? Sobre Civita, o si tú trabajas, literalmente produces sobre, como tú haces en Julie, pues esa experiencia desde afuera no es posible. Estás habitando el lugar, aunque sea temporalmente, ¿no? No he entendido bien. De nuevo, digo que si tú estás teniendo cuidado, te preocupas por un espacio, por un lugar, que es lo Ujú. que proponía Tilly sobre este lugar, sobre Chivita, o si estás trabajando el lugar de alguna manera, produciendo a partir del lugar, como tú haces con tu obra, ¿no? Y preocupándote por el lugar de esa manera. No sé, no existe esa distancia, ese verlo desde afuera, ese Ah, intentar ok. recopilar imágenes que se espera del turista, ¿no? Es una Mm, relación muy diferente. Es habitarlo, aunque sea temporalmente, de algún modo, ¿no? ok. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y es la razón por la que en Sudáfrica fue en la estación, porque estaba ahí y estaba una turista y especialmente en África hay separaciones sociales y no se puede cuando estoy blanca ir en los townships, por ejemplo, aún fui, pero era una manera el dibujo era una manera de habitar este sitio de otra manera, sí, y de hacer caer las separaciones entre el habitante y el turista, sí.
Muchas gracias. Y si me das tiempo, quería preguntarte sobre la relación entre el relato y, las trazas. Es decir, lo que nos has mostrado de tu obra al final son trazas, pero con caracteres que se parecen una escritura un poco hieroglífica o que es difícil identificar como tal. Y me pregunto eh, en qué medida el relato no le hace correr el riesgo al- a la traza del lugar, perder su carácter de potencialidad. De, eh, si, si empiezas a dar nombres, a relatar algo, ¿en qué medida esto puede ser una manera de cerrar las potencialidades que dijiste que eran esenciales a tu comprensión del lugar? Sí, sí, ese es el riesgo y es un problema desde muchos años y es la razón que hace que esta escritura no se puede leer y, y ahora no he hecho una escritura que se puede leer, pero normalmente con los principios del emblema, la escritura no dice algo cerrado porque hay juegos eh, de vuelta entre la traza y la inscripción. Así que no se sabe si es un título o si es un dibujo. Y quizás hay posibilidades en este campo, pero sí, es un problema muy importante y no quiero sí, que sea tan fácil de reconocer el lugar o su traza. Gracias, Julie. Em, Gracias. Creo que podemos cerrar la sesión, ¿no? Porque estamos bien de tiempo. Así que de nuevo, muchas gracias a Julie por su presentación bastante nueva en nuestro ciclo. Y gracias a todos aquellos que estuvieron presentes.